respecto a las enfermeras, el Panteón de los Héroes. Pon un poquitito de eso, por favor, Dire. Y así como toda guerra tiene sus héroes, ¿verdad? Que siempre venimos diciendo los héroes de blanco, yo con estos datos quiero proponer algo. Cuando esta guerra acabe, que espero, estamos viendo la luz, quiero un personal de blanco en el Panteón de los Héroes. Probablemente va a tener que ser mujer, probablemente va a tener que ser enfermera y va a ser la primera mujer en el Panteón Nacional. Muchas gracias. Esto es lo que decía el doctor Guillermo Sequera y por eso hoy nos acompañan en esta edición y en este bloque la licenciada Mirna Gallardo. Ella es presidenta del gremio de enfermeras, de la Asociación de Enfermeras en nuestro país. Hola Mirna, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo tomaste estas declaraciones de Sequera? Y bueno, realmente con mucha emoción, porque significa que toda la labor, la gran labor que se está realizando no se va a olvidar, se va a recordar. Otras generaciones podrán tener el testimonio de lo que fue esta pandemia en el país. Creo que es muy importante para la profesión este destaque que da el doctor Sequera. Y hay reivindicaciones que ayer nos decía a través de Radio Monumental, son importantes ponerlas en el debate y vamos a hablar de eso con Mirna a la vuelta de la pausa en un momento más. Y también nos tocaba hablar ayer en 1080 con Ana Barreto Balinotti, historiadora, que nos daba una cachetada respecto a la situación de las mujeres, de la historia, de la recordación que se hace en nuestro país a las mujeres y cómo en un momento como este todos pensamos en reivindicar esos derechos, posicionar y visibilizar a las mujeres, pero después pasa y se acaba la discusión respecto al tema. Hola Ana, gracias por acompañarnos. Hola Santiago, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, bueno, súper bien. ¿Cuál es tu primera reflexión después de esto, compartiendo un poco con la teleaudiencia de Telefuturo también lo que nos decías ayer a través de Monumental, Ana? Sí, lo que es interesante es que el doctor Sequera desnuda o trae a la escena un vacío que existe, ¿verdad? Un vacío que existe, un vacío que las movilizaciones, que las discusiones, que los posicionamientos, incluso hoy políticos, exigen que ese vacío se llene. Y ese vacío tiene que ver con las representaciones femeninas, ¿verdad? Cuando él, a mí, que te había dicho que fue tu primer tuit el que leí en la mañana, dije, justo esto fue lo que pasó en la Guerra del Chaco, porque en la Guerra del Chaco también existió una movilización de mujeres enfermeras. Incluso antes de la guerra efectiva no existía la enfermería de guerra propiamente. Las mujeres fueron aceleradamente preparadas para eso. Y sin embargo, cuando la guerra pasó, las que fueron al Chaco propiamente recibieron medallas, recibieron después sus pensiones, pero las mujeres que quedaron en los hospitales, acá en la región oriental, en Asunción, en Concepción, en Pilar, en Villarrica, esas mujeres no. Y durante mucho tiempo se habló de unas cuantas en sentido heroico, pero no de hablar de los obstáculos, de los problemas. Incluso hoy, cuando llega el momento de la Guerra del Chaco, no se habla de lo que las mujeres tuvieron que dejar para ir al Chaco, lo que las mujeres perdieron. No se hizo, no se tiene una lista exacta de cuántas mujeres por tifus, por ejemplo, murieron en el Chaco. O cuáles son los traumas que las mujeres, algunos dirán los hombres, sí, también los hombres, ¿con qué traumas vinieron de la guerra? ¿Cómo se vivió después de la guerra, después de esta pérdida, esta cantidad de muertos? Esta gente, porque creo que pasa eso, que todos nosotros que no estamos al día a día en un hospital, tenemos una idea de la pandemia, pero la gente que está adentro es gente que está conviviendo con el dolor y la muerte todos los días, las 24 horas. Y que tiene historias, y ahí después a la vuelta de la pausa vamos a enganchar con eso, con nombre y apellido. Sí. No, como mencionaba Ana, como colectivos. Las enfermeras. La señora que está con nosotros, licenciada Gallardo, ayer recordó nombre por nombre a través de Monumental y episodio por episodio. Si hoy no empezamos a registrar eso, probablemente vamos a apelar dentro de algún tiempo al colectivo de enfermeras, sin visibilizar exactamente cada historia
y documentar cada uno de esos testimonios también. Vamos a hablar de eso. Hoy, si tuvieras que enumerar los 3 elementos principales que querrías meter en la mesa para el debate diciendo, estas son nuestras principales reivindicaciones, ¿cuáles serían esos 3 elementos? Bueno, uno de ellos sería el inicio y la implementación de la carrera profesional de enfermería que fue aprobada el año pasado en octubre y hoy es la ley 6625. Eso va a traer un ordenamiento a la profesión y un reconocimiento a la formación y a la especialización. Y un punto muy importante que destacar, que la puerta de entrada es el concurso de méritos y aptitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que la meritocracia será, a partir de la puesta en vigencia de esta ley, el norte para nuestra profesión. Primer elemento fundamental. Primer elemento. ¿El segundo cuál sería, Mirna? Integrar en los equipos de toma de decisión, porque hoy sí las enfermeras están excluidas, pero estamos haciendo el trabajo grueso, operativo y resolviendo todos los problemas que se presentan en los servicios. Pero también demandamos, porque tenemos la formación y la capacidad para estar allí, a la hora de poder dar opiniones, dar sugerencias y ser parte a la hora de la toma de decisión conjuntamente con todos los demás miembros del equipo. Si tienen importancia en el debate, ¿cómo es que van a estar ausentes en la mesa de diálogo? Me parece fundamental. Carrera profesional de enfermería por meritocracia e integrar los equipos de toma de decisión. ¿Y el tercer elemento, Mirna? Empezar a trabajar en la posibilidad de que todas las enfermeras que trabajan en este país tengan seguridad social, porque ese es un punto que tampoco tenemos que perder de vista. Solamente un pequeño sector de las enfermeras cuentan con seguridad social. Las demás, solamente la mitad, o sea, el personal permanente del Ministerio de Salud Pública tiene un seguro médico, pero no existe la seguridad social tan necesaria para el trabajador, más para la enfermera. ¿Por qué digo esto? Porque a través de esta seguridad social podremos avanzar en tener los equipamientos, los mobiliarios necesarios para el ejercicio de la profesión. Tenemos a las enfermeras alzando pacientes de 200 kilos, sin ningún tipo de equipo que ayuda a estos procedimientos. Y eso vemos aquí en Brasil, en Argentina, en todos los países. Y enfermería sigue en esta situación. No hay exámenes laboratoriales. Las enfermeras que administran citostáticos no tienen los controles de rutina. Entonces es necesario también cuidar la vida de las enfermeras. ¿Salarialmente cómo están? Y salarialmente, bueno, el costo hora de la enfermera es de 33.000 guaraníes, mientras que los demás profesionales está por encima de los 85.000 guaraníes. ¿Quiénes son los demás profesionales? Perdón. Tenemos bioquímicos, psicólogos, médicos. Los médicos están por alrededor de más de 100.000 guaraníes la hora. Pero hay una diferencia también en la formación, licenciada. En ese punto quiero destacar que la enfermera tiene una formación universitaria y el médico también. La enfermera tiene especializaciones, maestrías, doctorado. El médico también tiene. Nosotros no pretendemos ni buscamos compararnos con otros profesionales, ni equiparar. ¿Qué es lo que traemos en el debate? No puede el profesional de enfermería ganar por debajo de todos los profesionales. Luis. Yo creo que es sumamente interesante y el debate que se armó ante la posibilidad de rendir un homenaje a la enfermera, pero me parece que es muy importante describir lo que es el día a día de una enfermera. A mí me toca puntualmente de cerca y conozco muchas historias de mujeres y hombres que como enfermeras tienen 2 o 3 trabajos que están entre 12 a 18 horas al día en servicios, precisamente por el tema económico, y haciendo frente
a una pandemia que encuentra distintas situaciones, sin un soporte psicológico. Hoy en día esos hombres y mujeres salen de un puesto de trabajo y tienen que hacer su vida como mujer, como hombre, como esposo, como esposa, como padres, y no tienen una contención que les ayude a salir de esa situación crítica de ver morir a 2 o 3 personas al día, o de que se le haya escapado una vida por una cuestión totalmente externa a su realidad. El tema económico y el tema de un acompañamiento en lo psicológico es fundamental y no se da ninguna de las dos cosas. Bueno, realmente es muy difícil en este momento porque se dan charlas, se dan seminarios virtuales, pero esa contención, ese acompañamiento, ese apoyo de que saliste destrozada de una guardia porque viste un hecho trágico y que no se pudo remediar, ¿verdad? Porque la situación del paciente se desarrolló como no se quería, ¿verdad? Entonces, pero quiero aprovechar y destacar la labor que hacen las enfermeras. Muchas veces tenemos el concepto de que la enfermera solamente está controlando la presión arterial, de que la enfermera está haciendo el baño. Enfermería es pero mucho más que eso. En las terapias intensivas están a cargo de todo el cuidado minuto a minuto del usuario. Monitorizaciones invasivas, la asistencia respiratoria propia, que el personal de enfermería es la que está vigilante y cuidando cada minuto de ese usuario. Las infusiones de drogas realmente muy complicadas, que la infusión correcta de esa droga hace que el paciente estabilice esa presión arterial. O sea, estamos hablando de que hay que mirar que la enfermería no es solamente el cuidado de los signos vitales, del baño, y destaco esa labor de la enfermera, porque ¿quién es la persona que hace este cuidado, pero tan valioso, que es satisfacer esa necesidad tan básica del paciente? Ana, en parte de lo que planteaba el doctor Sequera, hay una problemática de fondo. Y es que, decía él, sería la primera mujer en el panteón de los héroes. Y de manera increíble leí en redes y decía, ustedes no leen que es de los héroes, no de las heroínas, decían algunos. Y yo me tomaba la cabeza y decía, yo no puedo creer este nivel de pelotudez que alguna gente te plantea. Pero probablemente, Ana, abunda en las redes. Claro, pero probablemente en realidad eso visibilice la sociedad y su formación desde una perspectiva para el hombre, por el hombre y solamente en función al hombre. Sí. ¿Qué significa para una mujer el ingreso a la visibilidad que pueda dar un panteón de los héroes o una calle o un homenaje que esté en los libros y que pueda transmitirse de generación en generación? Vos describías casos que se dieron en Paraguay de la realidad, de mujeres a las que le pedían hasta qué tan buenas madres eran o qué tan buenas esposas eran como requisito para entrar al panteón de los héroes, cosa que no se da con los hombres. Claro. ¿Cuál es la reflexión sobre eso, Ana? Bueno, ¿cuánto tiempo hay, verdad? Con Eligio Ayala pasó algo que a mí me sirvió muchísimo, y es que fui testigo de... porque el Panteón de los Héroes se terminó, el edificio se terminó en el 36, y a partir del 36 empieza todo el trasfondo, todos los rituales, todas las justificaciones, las discusiones y las negociaciones para ver quiénes van entrando, quiénes sí, quiénes no, quiénes sí, quiénes no, porque tampoco entran todos. Claro. Es decir, entró Francia, pero ¿dónde está el cuerpo de Molas? Bueno, fue fusilado por el propio Francia. Entraron los López, pero Eligio Ayala, por ejemplo, entra ya en este periodo que fue creo que fue durante el gobierno de Lugo, no sé si fue 2009, 2010. Eligio Ayala fallece en algo que hoy llamaríamos un intento de feminicidio, porque él se va a asaltar la casa de la que era su exnovia, porque estaba completamente fuera de sí ante la posibilidad de que, primero, que ella decidió cortar la relación, y segundo, que ella ya tenía otra pareja.
Sin embargo, eso no fue una problemática para Eligio Ayala. En cambio, el hecho de que Elisa Lynch haya estado casada en Europa antes de Francisco, eso sí fue un impedimento para que ella entre, pese a todo el esfuerzo que hizo en ese momento el gobierno estronista por hacer repatriar el cuerpo. O sea, hay toda una ritualidad que se hace de pedir los permisos, abrir la tumba, sacar el cuerpo, traer con honores en una cañonera, hacer desfilar con cureña, y sin embargo, parte de la sociedad o la Iglesia Católica dijo que no. Entonces, a partir de este no de Elisa Lynch, hay otros no que se van dando con respecto a mujeres, incluso también con respecto a hombres. Creo que en el caso de Emiliano R. Fernández, que también hubo así una reticencia como para que Emiliano R. Fernández no entre al panteón, ¿verdad? Pero con respecto a las mujeres sucede también cuando es el nombre de una calle, por ejemplo, las calles más cortas, las calles más desconocidas son las que tienen nombre de mujeres. Los textos escolares que habíamos hablado ayer, cuando uno ojea, no aparecen. Y siempre la imagen de la mujer es la que está o muy vinculada a los varones, era la esposa, era la hija, era la amante de, ¿verdad? Y por otro lado, esta falta de, claro, que además encubre la labor de ella, el destaque de ella, la trayectoria de ella, ¿verdad? Y bueno, repito, al hablar el doctor Sequera de una enfermera, a mí inmediatamente me vino a la cabeza no solamente el papel que tienen hoy las enfermeras que estamos viendo, enfermeras y enfermeros, el papel que tuvieron las enfermeras en la guerra del Chaco. Me acordé de Carnevale, cuando 50 años después de la guerra, en una entrevista dijo que no cobraban pensión de veteranos, ¿verdad? 50 años después. 50 años después de la guerra, en 1985, ella da una entrevista y ella dice que a ella lo único que le pesa muchísimo es que las enfermeras que no fueron al frente no estaban recibiendo pensión y muchas estaban muriendo en la pobreza. Y no hay un reconocimiento sobre eso, ¿verdad? Obviamente, la pandemia por la gripe de 1919 es algo que debió haber movilizado, probablemente lo mismo que estamos viendo ahora. Debió haber movilizado el servicio sanitario a mujeres y a varones, ¿verdad? ¿Y qué sabemos de eso? No sabemos nada. Los libros no se ocupan, los museos no se ocupan. Nos vemos rutinariamente y es necesario, Santiago, porque pensamos en una sociedad pluralista, pensamos en los roles, pensamos en las acciones, sobre todo en momentos de crisis, que muchas veces esta estructura se altera, ¿verdad? Las mujeres pasan a ocupar roles que son muchas veces masculinos, ¿verdad? Y sin embargo no se visibiliza eso después, cuando tratamos de entender el pasado. Entonces, cada vez el presente, yo siento que el presente nos descubre como que no tenemos nada que buscar en el pasado, nos descubre huérfanos del pasado. ¿Y cómo puede ser eso si el Paraguay o los paraguayos siempre hablan tanto de su historia o tanto del pasado, pero este pasado que se repite una y otra vez, es este pasado construido, este pasado acomodado, este pasado de tantas figuras de hombres donde las mujeres, yo siempre digo eso, las mujeres en este país nunca hicieron nada. Por un lado, licenciada Gallardo, mi admiración a las enfermeras por todo lo que usted dice, no solamente en el tema COVID. Creo que en el tema COVID lo que hizo fue mostrar aún más la capacidad que tienen los profesionales de salud de este país. Y ojalá que consigan todo eso que ustedes plantean, que este debate no quede en el heroísmo de las enfermeras al panteón y trabajen muchas más horas de lo que tienen que trabajar, no ganen lo que tienen que ganar, que no estén en el tema de debate, que me parece fundamental. Ustedes están, así como Sequera dijo, cuando termine esta guerra, bueno, ustedes están en el campo de batalla, en la trinchera, por un lado. Por otro lado, para que no quede esto en este disparador que significó la frase de Sequera, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento para que finalmente se concrete esto? ¿El Ministerio de Cultura, una ley del Congreso? ¿Cómo es el proceso? Estamos hablando para la entrada efectiva de una mujer al panteón. Sí. Tiene que haber una movilización que lleve a discusiones del gobierno, ¿verdad? A discusiones del Congreso, a debates.
Y finalmente se decide y entra. Es por ley. Es por ley. Claro, O sea, pues tiene que haber un acuerdo, sociedad civil, Claro. gobiernos, distintos tipos de estamentos. Pero la decisión exclusiva es del Poder Ejecutivo. O sea, la decisión final la toma el presidente de la República. Con el Congreso. Claro, porque es una ley. Con el Congreso, por ejemplo, en 1900, en pleno debate Báez-Oleari, de 1901, 1902, al Congreso se le ocurrió que si es que el Panteón de los, o sea, el edificio que hoy llamamos Panteón de los Héroes estaba abandonado. Entonces al Congreso se le ocurrió de que si se iba a invertir, que el Estado iba a invertir dinero en ese edificio tenía que tener una función útil. Y la función útil que propuso en ese momento el Congreso era la de ser un museo de historia. O sea, ser un museo de antigüedades y tener parte del Archivo Nacional. Esa fue la propuesta concreta del Congreso. O sea, lo que tenemos que ver es que siempre son construcciones y que la entrada de tal o cual héroe o de tal o cual heroína son acuerdos realmente políticos del presente de la sociedad. Es lo que la sociedad dice en ese momento: nosotros somos esto y esto es lo que el futuro tiene que hablar de nosotros sobre estos perfiles, ¿verdad? Enlace una reflexión considerando que lo que mencionaba la mamá es un poco la esperanza de muchas familias paraguayas. La enfermera que va a ejercer profesionalmente, pero que mientras tanto para pagarse sus estudios tiene que dedicarse a otra cosa. En este caso era dedicarse a ser niñera para pagar y solventar un poco sus estudios. Es la historia de muchísimas enfermeras y colegas tuyas, ¿verdad? Sí, realmente desgarrador la situación de esta familia y de muchas otras que viven lo mismo. Tenemos compañeras profesionales que han estudiado 4 años, algunas tienen especialización, tienen 2 inclusive especializaciones, están trabajando en las estaciones de servicio, de niñera, en el mercado. ¿Por qué acontece esto? Porque no existe una política clara del desarrollo de los recursos humanos de enfermería, articulado entre el centro de formación y el centro empleador que son los diferentes servicios de salud. Y eso es lo que necesitamos, porque vamos a ver a muchas familias en situaciones penosas. Hoy esta familia se queda desamparada porque su único sostén era Lady. Exacto. Y esta familia queda desamparada. Veía y él escuchaba a esta madre diciendo de que esta señorita enfermera que buscaba tener una especialización para tener la esperanza de un trabajo, para poder retornarle a su mamá todo lo que ellos trataron de ofrecerle. Entonces eso es lo desgarrador, que la gente tenga que salir en busca haciendo cualquier actividad sin desmerecer, pero ella es una profesional, estudió en la universidad, tenía un título y no tiene una oportunidad para desarrollarse. Gracias, Mirna, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Ana, gracias por reflexionarnos, por ayudarnos, a reflexionar, por ayudarnos a pensar un poco en qué es lo que hoy se puede hacer más allá de la retórica, quizá, el tomar decisiones, pero sobre todo visibilizar que el problema es mucho más grave de lo que imaginamos y tiene que ver con culturalmente cómo pensamos todavía en Paraguay respecto a nuestros héroes, nuestras heroínas y los prejuicios que a veces impiden visibilizarlos suficientemente. Sí, y entender eso que estás diciendo y hacer efectivas las acciones, Santiago. O sea, yo creo de que cuando hay propuestas de visibilización, ¿verdad?, movimientos que exigen esa visibilización, chicas jóvenes, muchas veces como padre o como madre queremos que nuestras hijas se vean en el rostro de estas mujeres del pasado. Hay una acción que tienen que tomar y esta acción tienen que tomar autoridades. Las autoridades son las que deciden, es el Ministerio de Educación el que decide si entran o no entran en un 50%, incluso imágenes, ilustraciones de mujeres en los libros. Son los directores y directoras de museos los que dicen, bueno, acá tenemos esta narrativa del pasado, vamos a buscar a las mujeres en nuestra comunidad. Son los concejales, son los intendentes, las intendentas, las que deciden colocar los nombres de las mujeres relacionadas a la vida pasada del pueblo. Así que bueno, esto también es un llamado a la reflexión, es una reflexión también para quienes tienen el poder de cambiar. Gracias, Ana. Gracias por estar con nosotros.